cristiana descansa sobre la resurrección de Jesucristo. ¿Sabemos por qué? ¿Por qué decimos que la resurrección de Jesús es la verdad más importante de la vida cristiana? Cuando yo era adolescente, o sea, hace unos cuantos años atrás, un amigo me invitó a trabajar con él haciendo acabados para paredes y techos. ¿Alguien sabe cómo se le llama eso? Es el acabado de las paredes y los techos. En México le decimos tirol. ¿Alguien se acuerda de esa palabra? Stucco, tirol, lo usábamos una maquinita así y echábamos. Y él había trabajado con un albañil y había aprendido a hacer el trabajo, y luego él decidió hacer su propio trabajo por su cuenta, y él parecía tener suficiente conocimiento, así es que nos dieron un contrato por ahí en una casa y él dijo, vámonos, vamos a hacer el trabajo. Y entonces yo no sabía nada del trabajo de construcción, pero él, me acuerdo que trajo unos sacos con algunas cosas ahí, un cemento blanco, una cosa que él le llamaba marmolina, y un galón con una cosa blanca dentro, parecía como leche, ¿no? Y entonces él me empezó a explicar y me dijo, no, mira, se mezcla la marmolina y se mezcla el cemento blanco, se le pone agua, y luego dijo, esto es lo más importante, y sacó el galón que tenía ahí. Estaban las palabras en inglés, no sabíamos qué decía, pero él dijo, este es el ingrediente más importante de la mezcla, me dijo. Y le dije yo, ¿qué es? Y me dijo, no sé. Y le dije, ¿para qué sirve? Y me dijo, no sé. Pero el patrón, con el que yo trabajaba, me dijo que si no le pongo esto, la mezcla no sirve. Y le dije, ¿cuánto se le pone? Y me dijo, no sé. Y entonces él le puso a la mezcla, y resultó que lo que ese galón tenía era un pegamento especial para hacer que la marmolina y el cemento blanco se unieran, y el acabado en los techos y en las paredes no se cayera cuando uno lo pone. Porque cuando está mojadito se pega muy bien, pero cuando se seca, si no tiene el pegamento apropiado, pues se cae. Lo cual ocurrió unas semanas después, cuando nos llamó el dueño de la casa y dijo, el techo y las paredes, todo se cayó. Y yo digo, ¿cómo puede ser que lo que él me había dicho, que era lo más importante de la mezcla, no sabía cómo utilizarlo, ni qué era, ni cuánto debía echarle? Entonces, nosotros decimos, la resurrección de Jesús es lo más importante de la fe cristiana. ¿Decimos eso o no? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? A veces no tenemos idea de lo que eso implica, no solamente cuando lo decimos, pero lo que implica para nuestras vidas. En los últimos versículos del Evangelio de Juan que leímos hoy hace un momento, en el versículo, capítulo 20, versículo 21, Juan responde a esta pregunta de una manera muy, muy interesante. De hecho, cuando leemos estos versículos, dice Juan que él escribió el Evangelio. Muy pocos escritores del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento dicen cuál es la razón por la que ellos escribieron, pero Juan dice cuál es la razón por la cual él escribió. En Juan 20, 30 y 31, él dice, yo he escrito estas cosas para que los que la lean puedan ver las señales que hizo Jesús para que los discípulos creyeran que Él había resucitado. Entonces Juan es uno de los pocos escritores que dice, ¿por qué escribí yo el Evangelio? Y Juan dice, yo escribí el Evangelio para poner ahí las señales que Jesús hizo, para que sus discípulos creyeran en Él y creyeran que había resucitado. Este texto, Juan 20, pone la resurrección de Jesús en el centro de la vida cristiana. Ahora, la pregunta todavía queda para nosotros: ¿cómo capturamos la importancia y el poder de la resurrección en nuestras vidas? Quiero que lean juntos estos dos versículos, leamos juntos estos dos versículos, Juan 20, 30 y 31, ¿ya lo tienen? Lo leímos hace un momento con el pastor Carlos también. Pero dice, y fíjense las dos razones que Juan da y lo que significan para nosotros, ya que de estas dos cosas depende lo que entendemos por el poder de la resurrección. Si alguna vez escuchas la palabra el poder de la resurrección o por qué Cristo resucitó, Juan lo va a decir de una manera así muy, muy, muy clara. Dice en el 30 y 31, dice, lean conmigo:
hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales están escritas en este libro, pero estas se han escrito, digan conmigo, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y luego para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Se dan cuenta que hay un proceso ahí? ¿Se dan cuenta que Juan pone los dos objetivos, los dos propósitos y dice una cosa está ligada a la otra? Jesús hizo señales para que los discípulos creyeran en su resurrección y para que cuando creyeran pudieran echar mano del poder de la resurrección en su vida. En todos los lugares a donde uno viaja, y los que les gusta viajar y andar de vacaciones mucho por ahí, saben que uno debe llevar siempre su botella de agua. Y lleva uno y compra su agua, y una de las cosas que más le cuesta a uno cuando va de viaje es comprar agua en la calle. En todas las partes donde yo he ido he tenido que comprar agua, menos en Roma. En Roma no se compra agua. ¿Saben por qué no? Porque por toda la ciudad de Roma hay unas fuentecitas donde sale agua todo el día. Todo el día sale agua en toda la ciudad. Usted camina por la calle, hay fuentes. Usted camina en el parque, hay fuentes. Usted va a los museos, hay fuentes. En todos lados hay fuentes. Y uno mira esas llavecitas todas oxidadas, ¿verdad? Todas antiguas. Y uno se pregunta, ¿está limpia esta agua para beber? Porque está hacia la intemperie. Pero todo el mundo va y llena sus botellas de agua. Y esta agua, estas fuentes que hay en toda la ciudad, fueron construidas por los romanos hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años estas fuentecitas de agua fueron construidas por los romanos, y muchas de ellas tienen más siglos de existencia. Así es que hay un momento cuando yo iba caminando por la ciudad y empecé a llenar mi botellita de agua, un momento donde uno se pregunta, especialmente cuando miras las fuentes que ya están medio viejitas, si esta agua es segura para beber. Y la pregunta que le surge a uno inmediatamente es, ¿pero de dónde viene esta agua? ¿De dónde viene esta agua? Porque si yo puedo saber de dónde viene el agua, entonces puedo saber si es un agua buena para beber. Bueno, resulta que la península de Italia está rodeada por montañas, y en estas montañas hay manantiales. Y los romanos hicieron algo muy interesante. Los romanos construyeron acueductos desde las montañas usando la gravedad para que el agua de los manantiales viajara por los acueductos y llegara hasta la ciudad de Roma. O sea que esa agua que reciben en la ciudad de Roma ha venido desde las montañas y ha estado viajando por miles y miles y miles de años. Entonces cuando uno la toma, uno se da cuenta que está tomando buena agua para beber. Porque la corriente de agua la mantiene limpia, y porque viene desde un lugar muy limpio, y porque es agua corriente, es agua viva. Yo no tomaría un agua que ha estado guardada 2000 años en una cisterna. No tomaría agua que está en un estanque en la ciudad y que la hacen bajar por tuberías, porque esa agua está estancada. Pero esta agua es diferente. Es un manantial que fluye agua todo el tiempo. Durante los 40 días en que Jesús estuvo aquí en la tierra después de su resurrección, se apareció a los discípulos en varias ocasiones. Vino a ellos la primera vez cuando estaban encerrados, dice, por miedo de los líderes religiosos. Vino a ellos en medio de la duda, como leímos hace un momento, cuando Tomás dijo, si yo no veo, no creo. Y Jesús vino a él y le dijo, mira, pon tu dedo aquí, mete tu mano en el costado y no seas incrédulo. Vino a ellos en medio de la tristeza, cuando estaban todavía llorando por por su muerte. Vino a ellos cuando estaban cansados. Vino a ellos atemorizados. Vino a ellos en medio de la duda. Entonces, en estas 6 semanas en las que Jesús se aparece, 6 semanas y algo, en las que Jesús se aparece a sus discípulos, tenía el propósito de afirmar la fe de ellos en Él. De afirmar la fe de ellos en Él. Es que durante las siguientes semanas Jesús los va a afirmar en el poder de la vida nueva, va a afirmar su fe en Él.
Y Jesús sabe que esta fe no puede descansar en ninguna otra cosa que no sea Él mismo. No puede descansar en el recuerdo de sus palabras. No puede descansar, no puede permanecer atada a la naturaleza humana de Jesús. Ni siquiera puede sobrevivir con otros que sienten lo mismo o que saben que Jesús ha resucitado. Esta fe de los discípulos y la nuestra debe ser como una fuente que recibe agua de un manantial donde el agua fluye y fluye y fluye y fluye. ¿Cuál es este manantial? Es la resurrección de Jesús. Es la vida que fluye de la vida. Porque la resurrección de Jesús es la verdad más importante de la vida cristiana, porque reorienta nuestra fe hacia la persona de Jesucristo, y al poner nuestra fe en Él, la vida que fluye de Él comienza a operar en nosotros. ¿Sí? La resurrección de Jesús es lo más importante de la vida cristiana, porque hace que nuestra fe se ponga en Él. Por eso Juan dice, para que crean que Él es Jesús, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan ¿qué? Tengan vida en su nombre. Entonces la resurrección es lo más importante de la vida cristiana, porque hace que nuestra fe vaya al lugar correcto donde debe ir y se ponga en la persona correcta, y de esa persona correcta va a fluir vida para nosotros. ¿Qué es lo primero que notamos en el texto que leíamos hace un momento? Dice que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Más adelante Juan va a decir también que en el capítulo 21, Juan va a decir que Jesús hizo tantas cosas, le exagera ahí, ¿verdad? Es una hipérbole. Dice que si se escribieran en todos los libros de la tierra, nunca cabrían todas las cosas que Jesús hizo. Jesús hizo un montón de señales para que sus discípulos creyeran en Él. Y esto nos dice que estas señales de Jesús no fueron algo casual. O sea, Él no se apareció así random con los discípulos. Él no nomás dijo, ay, pues cuando tenga oportunidad de verlos. Él hizo señales muchas veces, dice Juan. Tantas señales hizo que sería imposible nombrarlas todas. O sea que Jesús fue intencional. Hizo algo premeditado y con un propósito claro, y Juan nos da la respuesta. ¿Por qué lo hizo Jesús? Ya lo leímos hace un momento. Noten lo que dice, por las razones por las cuales Jesús intencionalmente realizó señales. Una es para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Y número 2 dice, para que creyendo tengan vida en su nombre. Y antes de que nademos un poco más en ese manantial de lo que significa lo que acabamos de leer, quiero decirles que a veces la gente, incluso los cristianos, malinterpretamos esta idea de la fe cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a veces pensamos en la fe como si fuera un amuleto en nuestra vida, como un amuleto que usamos para la buena suerte. Si usamos la fe y funciona, estamos haciendo algo bien. Pero si la fe no funciona, entonces estamos haciendo algo mal y hay que cambiarle el método. Alguien de aquí, no levante la mano, pero haga así con ojitos. ¿Alguien de aquí mira la fe cristiana así? Si Dios me responde es porque estoy haciendo algo correcto, pero si Dios no me responde es porque estoy haciendo algo incorrecto. Si estoy en problemas es porque Dios o mi fe no está en el lugar correcto, pero si me va bien, entonces es porque estoy haciendo algo correcto. Díganle eso a los narcotraficantes que tienen un montón de dinero y les va re bien en todas las cosas que hacen. Nunca los atrapa la policía, hacen un montón de dinero, su negocio prospera. Ellos pudieran decir con mucha seguridad, pues Dios nos está bendiciendo. No es cierto, ¿verdad? Entonces a veces vemos la fe cristiana como un amuleto para la buena suerte. Si funciona, lo sigo usando. Si no funciona, pues lo dejo. O a veces pensamos que la fe es un esfuerzo personal. Tengo que pensar positivamente porque si me pongo negativo, Dios no me va a ayudar. A ver, no levanten la mano otra vez, pero alguien identifica ese pensamiento. Dice, no, tengo que echarle más ganas porque si no le echo ganas, mi fe no va a funcionar. Tengo que orar más duro porque si no oro más duro, la fe no va a funcionar. Y entonces creemos que la fe es un esfuerzo que nosotros hacemos para que Dios haga algo por nosotros. A mi hermano le gusta usar una expresión que dice, le hacemos manita de puerco a Dios. ¿Saben lo que es manita de puerco? ¿Alguien sabe lo que es manita de puerco?
manita de chancho, ¿qué es? Torcer la mano, ¿no? Cuando a uno le agarran la mano y se la tuercen así. Y mi hermano dice, tú con tu ayuno y oración le quieres hacer manita de puerco a Dios para que te dé lo que quiere. Y a veces la gente piensa que la fe es torcerle la mano a Dios. Y mientras más me esfuerzo, mientras más hago, entonces Dios está obligado a responder y a darme lo que yo necesito, si me concentro, si pongo de mi parte. Y a veces también pensamos en la fe, esto es un poquito menos común, pero a veces la gente piensa en la fe como algo tonto, como algo ilógico. No, pues lo que tienes que hacer es no pensar mucho, porque la fe es un asunto nomás de no pensar. Es un asunto de nomás creer así sin ver, es un asunto de no considerar nada, de ignorar la realidad o de ni siquiera poner atención a otras cosas, porque yo tengo fe que Dios me va a dar una casa, no trabajo, no ahorro dinero, me gasto todo en el Starbucks, me compro las cosas que más, pero yo tengo fe que Dios me va a dar una casa. ¿Eso no es lógico? Y a veces la gente piensa que porque es fe, no debe haber algo lógico ahí alrededor, algo que podamos nosotros pensar y discernir lógicamente. Y entonces creemos que la fe es más como algo que debe funcionar si ignoramos la realidad. Pues ando medio malo, pero ando confiando en Dios, no voy a ir al doctor. O si voy al doctor no me tomo la medicina, porque confío en Dios. Y eso suena bastante ilógico, ¿verdad? Y a veces la fe para los cristianos cae dentro de estas categorías. Pero miren, la fe bíblica no es ni un amuleto, tampoco es un esfuerzo que nosotros hacemos, ni mucho menos es una excusa para convertirnos en personas ignorantes. La fe es una virtud. Es un regalo que proviene de Dios para nosotros, y este regalo, esta gracia, nos muestra varias cosas. Uno, nos muestra que nosotros no somos suficientes en nosotros mismos, porque si fuésemos suficientes no tendríamos que confiar en alguien más. ¿Sí? O sea, si yo tuviera en mí todas las respuestas, si yo tuviera toda la capacidad de hacer lo que necesito hacer, si tuviera todo el capital emocional, moral, espiritual para hacer con mi vida lo que necesito hacer, pues no necesito a Dios. De hecho, mucha gente cree eso y dice, no, pues Dios para qué si yo solo puedo. Pero la fe no es un amuleto ni un esfuerzo que hacemos, ni una excusa para convertirnos en personas ignorantes. Es una virtud, un regalo de Dios, una gracia que nos muestra, uno, que no somos suficientes en nosotros mismos, que dependemos de alguien más. Dos, que no descansa en nosotros ni en nuestra habilidad de hacer las cosas, sino en el poder de alguien más. Y tres, la fe ilumina nuestra razón para que podamos ver cosas que en el mundo normal, natural, son difíciles de percibir. La fe no funciona porque es fe. La fe no funciona porque es fe. La fe funciona porque está depositada en alguien que es fiel. Esto es, en Dios. Gran diferencia. Porque mucha gente tiene fe en la fe. Tiene fe en lo positivo que puede pensar. Tiene fe en lo que puede hacer y que Dios va a ponerle una crucecita a sus planes para que todo le salga bien. La fe bíblica no funciona por ser ninguna de estas cosas, sino porque Dios es el objeto de nuestra fe. Él es donde depositamos nuestra confianza. Así como el bebé descansa en los brazos de su madre. ¿Alguna vez ustedes han visto un bebé preocupado por si su mamá lo va a sostener o no? No, ¿verdad? El bebé no está bien agarradote de su mamá, nunca, ¿no? El bebé está descansando en los brazos de su madre. El bebé no se preocupa si la mamá va a poder darle de comer o a qué horas va a darle de comer. Él pega un chillido y la mamá dice, mi bebé tiene hambre, y le da de comer. El bebé no necesita echar mano de su voluntad, ni necesita querer más a su mamá para que su mamá lo abrace. El bebé está seguro porque se encuentra en las manos de su mamá, en los brazos de su mamá. Digan amén, ¿no? Porque así es con Dios también. Y miren, vivimos en un mundo, especialmente acá en los Estados Unidos,
donde la sociedad moderna nos invita a abandonar esta idea porque dicen esta idea es anticuada, esta idea es supersticiosa, no corresponde a la realidad de estas sociedades iluminadas en las que vivimos, de este mundo en progreso. Hay que abandonarla porque atenta contra la independencia y atenta contra el individualismo y contra las ideas del superhombre que se ha liberado ya del lastre de la religión. Y no pienses que son los no cristianos los que creen así. A veces los cristianos creemos también de esa misma manera y pensamos de esa misma manera. Solo échale una mirada a los sermones de YouTube. ¿Cuáles son los que tienen más likes? No el sermón del pastor Tony, nomás tiene 2 likes a la semana y 8 seguidores. Y mi mamá es una de ellas, creo que se inscribió 2 veces para tener 2 cuentas diferentes. Pero miren, los que más tienen así gente que lo sigue, ¿qué dicen? Son promesas de que there's a champion in you. ¿Verdad que sí? Hay un campeón en ti. ¿Quieren que les eche un balde de agua helada a todos ustedes? There's no champion in you. No hay campeón en ti. No. La fe deposita nuestras debilidades en aquel que es fiel para sostenernos en nuestras debilidades. Hay una gran diferencia. Tampoco estoy diciendo golpéate el pecho todos los días y di soy malo, soy malo, soy malo. Dios no nos llamó a eso tampoco. Es un asunto de confianza. Y entonces hay corrientes de pensamiento, ¿verdad? Que nos invitan a abandonar la fe como algo arcaico, supersticioso. Pero Jesús intencionalmente por 40 y tantos días realizó un montón de señales en presencia de sus discípulos. ¿Para qué? Para que crean que Jesucristo es el Cristo, para que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. La primera parte de esto que Juan dice, cuando él dice que crean que Jesús es el Cristo, todos ustedes saben lo que la palabra Cristo significa. La palabra Cristo es la transliteración griega del hebreo, que es Mesías. Cristo significa Mesías, o es la que se tradujo como Mesías, que quiere decir la persona a quien Dios ha designado para ser el rey de su reino. Entonces ellos dicen, Juan dice, Jesús hizo señales primero para que crean que Jesucristo es aquel a quien Dios ha designado como rey de todo su reino. ¿Por qué? Porque el mundo, comenzando con los israelitas, pero siguiendo con toda la humanidad, esperábamos el reino de Dios que viniera para liberarnos de la oscuridad, de la maldad, de la opresión, de la pobreza, del dolor. Y entonces dice ahí que Jesús vino para vindicarse como el Mesías. Al resucitar de entre los muertos, Jesús no deja duda que lo que las Escrituras dijeron acerca del Mesías se había cumplido en él. Que Dios el Padre había exaltado a Jesús como Señor y Rey de Israel, pero también como Salvador de toda la humanidad. Cuando dice Juan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, está diciendo que el reino de Dios, el reino que los profetas dijeron que iba a venir un día, iba a destruir todos los reinos de la humanidad, iba a permanecer para siempre. Ese reino había comenzado en la persona de Jesucristo, pero no era un reino como el que ellos pensaban. No era un reino nacionalista, no era un reino político, no era un reino militar. Era, dijo Jesús, como una semilla de mostaza que se siembra, que parece que no va a ningún lado, pero de repente ha llenado todo el mundo con sus hojas. La segunda razón, dice Juan, es para que los que depositan su fe en Él reciban esa vida que procede de Él y de la cual Él mismo es la fuente. Cuando la Biblia afirma que Jesús resucitó de entre los muertos, no está diciendo que Jesús volvió a la vida en el sentido como otros han vuelto a la vida. Por ejemplo, ustedes saben que antes de Jesús gente resucitó también, ¿no? ¿Pueden recordar a alguien que haya resucitado antes de Jesús? Jesús resucitó a algunos, a Lázaro, por ejemplo, que tenía 4 días de muerto, y resucitó, y luego, un tiempo después, no sabemos cuándo, Lázaro, ¿qué le pasó? Pues murió. Y la niña de 12 años que Jesús resucitó, ¿cuánto vivió? No sabemos, pero luego murió. Y los que habían resucitado cuando Jesús resucitó también, más de personas dice que resucitaron junto con Jesús. ¿Qué les pasó después? Pues murieron después.
Jesús no resucita en el sentido en que Lázaro resucita o en el que la niña resucita o como en ninguna otra resurrección que hubiera ocurrido antes, porque hay una diferencia entre un cuerpo resucitado y un cuerpo resucitado que ha sido revestido de inmortalidad como Jesús. Gran diferencia. Nadie que resucitó antes ha sido revestido de inmortalidad, pero Jesús cuando resucitó fue revestido de la inmortalidad. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 10, dice, pero ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vean estas palabras, el cual quitó la muerte. O sea, cuando Lázaro resucitó, ¿quitó la muerte? No. Cuando la niña resucitó, ¿quitó la muerte? No. Cuando nadie resucitó, quitó la muerte. Pero dice, cuando Jesús resucitó, quitó la muerte. Death is no more. Dice, pero ¿por qué nos morimos todavía? Pues sí, porque estamos en esta realidad de ahora, pero la muerte ya ha sido derrotada por la resurrección de Jesús. Número 2 dice, no solamente venció la muerte, ¿dónde estamos? En Timoteo dice, pero también sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Lázaro no sacó a la luz la vida y la inmortalidad cuando resucitó, pero en la resurrección de Jesús, Él hizo algo único. Con su muerte venció la muerte. Y con su resurrección abrió una nueva cosa que no existía antes, la inmortalidad y la vida eterna. Y entonces dice, al hacer eso, Él irrumpió en un mundo material, llenándolo de vida espiritual. Jesús invadió las tinieblas, cubriéndolas de luz. Jesús penetró lo temporal, inundándolo de lo eterno. Jesús conquistó la muerte con su muerte y nos dio la vida que proviene de Dios. La resurrección es la verdad más importante de la vida cristiana porque nos lleva a depositar la fe en Jesucristo y a descubrir la verdadera vida y la verdadera victoria que está en Jesús. La verdadera victoria, ¿cuánto tiempo nos queda? Porque poquito. La verdadera victoria no es un asunto de pequeñas victorias que realizamos hoy. Cuando la gente a veces piensa en la victoria de Cristo en sus vidas, piensan en cosas que ocurren a diario. Y sí, la victoria de Cristo tiene algo que ver con las cosas que pasan diariamente, pero la victoria de Cristo es una victoria cósmica. Jesucristo derrotó a Satanás, le aplastó la cabeza a la serpiente antigua, destruyó la esclavitud de la muerte, quitó el pecado de en medio, limpió todo lo que antes había sido contaminado por el pecado. Esta es una nueva creación que ha comenzado en Jesucristo y que puede comenzar también en tu vida si depositas tu fe en Jesús. ¿Y qué pasa con el mal? ¿Y qué pasa con las cosas que no salen bien? Le dije el otro día a uno de nuestros hermanos, le dije, el mal es ahora como un gran pez que ha sacado del agua, que golpea y aletea y parece que se va a comer a todo el mundo, pero sus días están contados. Sus días están contados. Y el diablo sabe que sus días están contados porque Jesucristo ya resucitó de entre los muertos. Y aquí, hermanos, hermanas, la resurrección deja de ser una doctrina abstracta, una cosa, una celebración religiosa, y se convierte en la entrada, en la invitación a una nueva vida, al reino de Dios. Una vida que no está determinada por las circunstancias, una vida que no está determinada por el temor, por las pruebas, ni siquiera por la muerte misma. Es una vida que fluye y fluye y fluye y fluye de nuestro interior como ríos de agua viva. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? El que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. ¿Crees en mí? Sí creo, Señor, dijo la hermana de Lázaro, que un día mi hermano resucitará. Y dice el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces quizás hasta este momento en tu vida la resurrección de Jesús es una de esas cosas que hacemos las iglesias, donde hacemos celebraciones y cosas así, pero tal vez no signifique mucho más para ti. O tal vez significa algo importante en términos de la vida religiosa, en términos de lo que puedes lograr, o en términos de cómo te sientes en tu relación con Dios, pero no tiene implicaciones para la vida.
Pero hoy por fin comprendes que Dios te está abriendo la puerta a una vida que no depende absolutamente de nada, sino de una fuente de vida eterna que fluye y fluye y fluye porque viene de Él. Es que piensa en este momento. Te invito a que pienses. ¿En qué has estado dependiendo todo este tiempo en tu vida? ¿Has estado dependiendo en tus esfuerzos? ¿Has estado dependiendo incluso de la fe en la fe? ¿En dónde está descansando tu fe hoy? ¿Dónde descansa tu fe hoy? Si alguien te preguntara a ti, oye, ¿cuál es el objeto de tu fe? Y tuviéramos que echar una mirada interior y honesta, ¿cuál sería la respuesta que daríamos en este momento? Mi fe descansa ¿en dónde? Así es que durante las siguientes semanas vamos a conectar todos estos puntos de la resurrección en nuestras vidas, pero hoy quiero que terminemos con algo práctico. Quiero dejarte una cosa sencilla para hacer durante la semana. Toda esta semana te voy a invitar a orar una sencilla oración, especialmente cuando sientas que tu fe se está debilitando o cuando estás empezando a poner tu confianza en alguna otra cosa. Cuando viene la prueba o la debilidad y entonces tú dices, ¿cómo voy a hacerle para esto? Y que hagas una simple oración y le digas al Señor esta semana, Señor, sé que mi fe descansa en buen lugar porque descansa en ti. Señor, sé que mi fe descansa en buen lugar porque descansa en ti. Y mañana cuando salgas a trabajar y te tengas que enfrentar con tu jefe que es bastante pesadito, tienes que orar y decir, Señor, mi fe no está en este trabajo. Mi fe descansa en ti, Señor. Y mañana cuando tengas que ir a la escuela y tengas que hacer todas tus tareas y no hayas el tiempo para terminarlas y no hayas la fuerza interior y decir, Señor, mi fe descansa en un buen lugar, descansa en ti. Y cuando enfrentes esa situación en el hogar y cuando tu hija tenga un accidente y cuando el trabajo no te permita estar más tiempo en las cosas de la iglesia y cuando te sientas abrumado, Señor, mi fe descansa en un buen lugar porque descansa en ti. Porque la resurrección de Jesús afirma la fe y confirma la victoria de Cristo. La resurrección de Jesús afirma la fe y confirma su victoria en nuestras vidas.